Buenas noches, señoras y señores. En el repaso intentamos darle una vuelta más a esta problemática de la vivienda, no solo porque no podemos conseguirla a los ciudadanos canarios, sino que también nuestros jóvenes no tienen la posibilidad de independizarse. Para eso hemos invitado a sectores que tienen que ver con el tema de la vivienda, por ejemplo, de la construcción, del comercio, que también padece la falta de vivienda, y de la alquiler vacacional, que al final todo el mundo le echa la culpa que porque hay alquiler vacacional no hay vivienda. Así que vamos a saludar a Antonio Luis González, buenas noches. Hola, buenas noches. Isidro Martín, buenas noches. Buenas noches. Y Javier Martín Vera, buenas noches. Buenas noches. Además, ustedes pueden opinar. Aparecerá el WhatsApp y pueden decir lo que quieran. Ahí está el número 691-623-914, de lo que se va diciendo aquí. Y es interesante que ustedes opinen, porque al final su opinión cuenta también. Bueno, me gustaría empezar por una cuestión fundamental. ¿Tiene la culpa la vivienda vacacional de que no se consiga viviendas en Canarias? Pues aparentemente sí. De hecho, la ley 6/2025, que ahora regula la vivienda vacacional, viene precisamente a exterminarla con un argumento, más de 60 páginas de motivos, desde nuestra perspectiva, injustificados, en el que se responsabiliza unilateralmente la vivienda vacacional de la falta de vivienda en Canarias. Bien, es cierto que para hacer un análisis un poquito más en profundidad, yo creo que toda la ciudadanía debería de conocer ciertos datos, ¿no?, que deberíamos de poner sobre la mesa un poco pues para abrir un debate con respecto a la verdadera situación de la vivienda en Canarias. Pues, ¿pero por qué le echan la culpa a la vivienda vacacional? Pues porque ahora mismo son 48.000 viviendas vacacionales las que están inscritas. Las que se dedican a la vivienda vacacional son muchas más, son 73.000 las que están inscritas en el registro del Gobierno de Canarias, fruto de la ley y el efecto llamada. Pero esas 48.000 viviendas, que representan tan solo el 4,6% del parque total de viviendas, por lo visto son el responsable de la falta de la carestía de vivienda en Canarias y la imposibilidad de alquilar, ¿no?, cuando verdaderamente si hay que asignar una responsabilidad sería precisamente en esa proporción, el 4,6%, que es lo que representa, ¿no?, y analizar el resto de la situación de la vivienda en Canarias, que da para mucho. Vale, vamos a irnos a la parte de la construcción, porque queremos saber por qué razón no se puede construir vivienda o no es rentable construir vivienda. Bien, si quieres, puedo matizar un poco en relación a CAF. Matice. Yo creo que es bastante importante. Nosotros, desde nuestro punto de vista, tanto el sector promotor, constructor, como el inmobiliario, que también es parte de nosotros, claro, tenemos concretamente la idea de que realmente no podemos denostar de alguna manera la vivienda de alquiler vacacional. También es verdad que el alquiler vacacional ha sido de alguna manera una migración en relación al derecho a la ley por derecho a la vivienda, lo cual exactamente se le ha presionado concretamente a los que serían los propietarios y de alguna manera han salido en busca de un escape a través del alquiler vacacional. No obstante, el alquiler vacacional para nosotros en los primeros años, sí le puedo decir que se migraron aproximadamente un 30% de los arrendamientos que teníamos, en arrendamientos habituales. Actualmente, regular. Sí, actualmente, lo que sería vivienda el alquiler tradicional o habitual. Y actualmente le puedo decir que sí, que han vuelto casi un 18% ahora mismo, otra vez, esa vivienda que se migró en su momento, prácticamente un 18% ha vuelto otra vez a lo que sería el alquiler residencial. Por eso yo creo que no deberíamos denostarla, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, la otra pregunta que usted me hizo, ¿por qué no construimos? Por muchos factores, tenemos muchas aristas. Primero, por escasez de suelo. Segundo, por falta de mano de obra, eso es relativo. Quizás es lo que dice el político, aunque nosotros realmente, nosotros, desde nuestro punto de vista, tenemos mano de obra suficiente para abordar ahora mismo la construcción. Y después, lógicamente, el encarecimiento de los materiales. No obstante, la inactividad durante muchos años de lo que sería unas políticas sociales de vivienda y unas políticas públicas de vivienda con casi más de 14 años sin hacer nada, es lo que nos ha llevado a estos derroteros, ¿no? Vale, ahora vamos a profundizar en eso, pero también quiero saber qué problemática tiene el comercio, porque al final ustedes se ven afectados, ¿por qué razón? A ver, con la falta de vivienda. También, pero a nivel de comercio, la subida de los alquileres, mientras que a nivel nacional y en Canarias nos encontramos con una situación, y es que el gobierno ha topado los alquileres
¿vale? Si podemos plantear una fecha para digamos, circunscribir y poner datos negro sobre blanco, nos encontramos, por ejemplo, que a nivel nacional el incremento con los topes del gobierno, las diferentes subidas de los diferentes años después de la pandemia, para un poco poner el hito, ¿vale? El año 2021, 1 de enero del 21, hasta 31 de diciembre del 25, el incremento que ha surgido a nivel nacional de la vivienda viene a ser en torno a un 9,5. Vale. Mientras que en el sector comercial no ha habido ningún tipo de limitación y ese mismo periodo de tiempo, los incrementos en los precios de los alquileres no ha sido de un 9,5. O sea, entiendo yo ha sido de un 30. Que los trabajadores no encuentran vivienda para alquilar, ni para vivir, ni nada de eso. En este caso estoy hablando de los locales. De los locales. Estoy hablando de locales de actividades vale. comerciales. Vale. Entonces, con esa situación se convierte que para cualquier actividad comercial que se quiere desarrollar, prácticamente la primera causa de, digamos, obstáculo para poder desarrollar cualquier actividad y para crear empleo y crear riqueza, viene a ser el importe de los alquileres. Bueno. Si quieres, más adelante podemos un poco profundizando. Sí, es que me gustaría, pero ¿quiénes son los propietarios de las viviendas vacacionales? ¿Hay grandes tenedores? ¿Son pequeños ciudadanos que tienen una casa y acuden a alquilarla? ¿Quiénes son esas personas? Pues hay prácticamente un 73% que son pequeños propietarios. Después hay grandes tenedores. Desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional pedimos diferenciar esos dos sectores, el gran tenedor y el pequeño propietario, porque en una situación de precariedad como la que atraviesa Canarias, el que muchos pequeños propietarios, un poco obligados, como un poco decía también antes Isidro, por la propia ley de vivienda, que los han hecho sentir desprotegidos con respecto al alquiler de sus inmuebles y que ha llevado en solo 2 años a prácticamente retraer, en el caso de la provincia de Las Palmas se ha retraído la oferta un 24%, la provincia de Santa Cruz de Tenerife un 20% y a su vez han incrementado los precios de los alquileres por esa circunstancia, ¿no? Por esa propia retracción del mercado. Disminuye la oferta, evidentemente, aumenta la demanda, aumentan precios y eso ha hecho que en Las Palmas, por ejemplo, los precios de los alquileres hayan subido desde el 2023 al 2025 un 16% y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es mucho más, aproximadamente un 30%. Solamente un dato, en el 2025 se cerró prácticamente con un incremento de un 12,8% del incremento de los precios de los alquileres, con lo cual nos podemos hacer una idea de que prácticamente ya no solo comprar, porque estamos a precios prohibitivos, sino alquilar se vuelve una ardua tarea para cualquier persona, ¿no? Joven, no joven. O sea que esta ley es la Ley Nacional de Vivienda. La Ley Estamos Nacional hablando de ella. Vivienda, sí. Que dicen que es la culpable por la que los propietarios no alquilan regularmente. Sí, efectivamente. Se van al alquiler vacacional, que es más rentable. Esa falta de seguridad jurídica que encuentran los propietarios en la Ley de Vivienda Nacional, pues los aboca hacia una modalidad de alojamiento, que es la vacacional, en la que le aporte más seguridad, más certidumbre. Y se gana más dinero. Entonces, no necesariamente, porque solamente no se gana más dinero, porque solamente el 60% de deducción por vivienda habitual es argumento más que suficiente como para no alquilarlo como vacacional. El vacacional lleva trabajo y evidentemente pagan un 60% más de impuestos que los alquileres de larga estancia. Entonces, eso es el argumento siempre que se da a nivel político de que como el que puede ganar piensa que cualquier propietario de vivienda vacacional se enriquece enormemente. Y no es un tema económico, es un tema de seguridad lo que los lleva a esta modalidad de alojamiento. Desde que tienen esa certidumbre, desde que con estas cifras nuestros dirigentes no son capaces de rectificar y con estos datos hacer una ley de vivienda en el que se incentive el arrendamiento, se proteja un poquito más al propietario, nosotros estamos completamente seguros, como apuntó hace un rato Isidro también, que parte de esa vivienda retorna al alquiler residencial, ¿no? Porque evidentemente el trabajo que se ejecuta y los beneficios fiscales son mayores. Isidro, yo quiero construir, soy un promotor, y quiero construir un edificio de vivienda. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, simplemente ya comprar el suelo finalista, que sea suelo finalista y que sea viable, cuidado, que no todo el suelo puede ser viable para un proyecto, ya concretamente ya estamos empezando a hablar de tiempo. Permíteme una cosa, ¿los ayuntamientos no han dado suelo para la construcción de viviendas? Bueno, vamos a ver si los ayuntamientos de alguna manera saben dónde tienen esos suelos a veces, porque datos realmente carecemos.
¿En serio? Hemos pedido un observatorio que tenga datos reales. Lo que no podemos seguir llevándonos de datos de portales inmobiliarios, que los hemos denunciado por activa y por pasiva. De momento se está en trámite de crear el Observatorio de Canarias de la Vivienda, lo cual vamos a obtener datos reales en el momento, donde podremos aplicar y donde podemos saber realmente los precios. Si no tenemos datos reales, no podemos seguir de alguna manera al albor de lo que serían los portales inmobiliarios, porque de alguna manera son su expresión, sus comentarios. Lo que nosotros siempre hemos declarado que los valores que aparecen en los portales inmobiliarios, tanto de los inmuebles, tanto en alquiler como en venta, para nosotros no son reales, los que estamos a pie de calle, ¿no? Vale. Y eso realmente lo que estamos pidiendo son datos reales y fidedignos para poder realizar concretamente el inicio de proyectos en base a datos que realmente nos puedan ofrecer más que argumentos sólidos. Hay que diferenciar entre la vivienda privada y la promoción privada. Total. Y la vivienda pública. ¿No? Ninguna de las dos funciona. Por desgracia no. Gracias a Dios el decreto que ha sacado el Gobierno Autónomo Canario, que para nosotros ha sido valiente, el decreto de 2024, yo creo que se ha iniciado, ha empezado a encaminar. Nosotros en el 2014 estamos pidiendo a las administraciones públicas vivienda de VPO, aquella vivienda donde hemos vivido todos, donde han vivido nuestros padres, la vivienda intermedia, que ahora la queremos llamar la vivienda asequible. Pues ahora mismo lo que necesitamos de ese tipo de vivienda es que las políticas sociales de vivienda se lleven a cabo y las políticas públicas de vivienda. Vamos a diferenciar entre las viviendas de política social para aquellas personas necesitadas, de alguna manera, un problema habitacional que tenemos, que son los más humildes, y después estaríamos hablando de vivienda, la VPO, que sería la vivienda intermedia, que es la que necesitamos la mayoría de los trabajadores. ¿Pero por qué no se construye ninguna de las dos? Porque tampoco la privada, porque al final nos encontramos con que no hay vivienda en ningún sitio, los alquileres están disparatados y la compra, yo decía antes, lo de los jóvenes, que no pueden salir de sus casas. Mucha gente está viviendo con sus padres precisamente porque no tienen casa donde vivir. Eso es tremendo. Te hablo de vivienda, por ejemplo, pública. Yo creo que, ya te digo, el Gobierno ha hecho lo que ha podido y yo creo que vamos en buen camino con el Gobierno Autónomo Canario, pero cuando estamos hablando de módulos, del módulo de 1.900 euros, a ningún promotor es ninguna ONG. Explícame lo del módulo. El módulo es el valor que se le da cuando tenemos que hacer la venta de una vivienda concretamente pública, vamos a llamarlo así, para que lo podamos entender más fácilmente. Ese valor, concretamente, cuando empezamos a meter los hitos tanto de la compra del solar, proyecto, licencia, construcción, esos hitos sumados no nos dan prácticamente ni para obtener un beneficio. Lógicamente los promotores, si no hay beneficio, no vamos a construir. Ya le digo, no somos ONG, todo lo contrario. Tenemos que de alguna manera subir ese módulo que ya se ha subido, en esta legislatura se ha subido y gracias a Dios se ha subido y de alguna manera estamos más cercanos a donde pretendemos llegar, que lógicamente que para que los promotores puedan afianzarse. Tenemos que partir que si el costo del solar es más de un 20%, prácticamente los números no van a salir. Y más actualmente en la incertidumbre que estamos con los materiales y los costos que conllevan ahora mismo construir vivienda. Dase cuenta usted que desde el 2020 a 2025 se ha encarecido la obra nueva un 32%, que no es nada fácil decirlo. Pues ya le digo, un 32%. Datos estatales. Y se nos ha encarecido. ¿Cómo un promotor afronta un proyecto que lleva parado la licencia? Otro gran problema que tenemos, la licencia. 1 año, 2 años, 3 años. Tenemos ayuntamientos en Tenerife con más de 500 proyectos en la mesa y que llevan parados muchos proyectos de esos más de 5 años. 500 proyectos. Sí, señor. Y no quiero decir ayuntamiento porque creo que no deberíamos. No. Falta de recursos humanos, falta de cambios políticos, etcétera. Pero ya, son 500 proyectos. Y 500 proyectos, por poco que sean, estamos hablando de miles de viviendas en solo un ayuntamiento. En solo un ayuntamiento. Multiplíquelo usted por los 80 y pico que tenemos en Canarias. Algunos tendrán 2 proyectos y otros tendrán 20 y otros tendrán 500. Ya. Mire la cantidad de viviendas que hemos dejado de construir durante estos años. Los trabajadores tienen que renunciar a trabajar en algunos sitios, en algunos comercios, porque no encuentran vivienda.
está ocurriendo ahora Es mismo. la realidad. A ver, el caso del... Porque es que no se construye vivienda, pero tampoco se construyen locales para que se abarate la cuestión, ¿no? Como tú decías. Ni una cosa ni otra, ¿vale? Directamente no se construye. De todas maneras, Isidro, yo creo que el primer paso es ir a ver a la Virgen, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos a ver lo que hacemos, si hacemos la licencia, proyecto y esperamos, ¿no? Pero bueno, me permites un poco la broma porque no queda otra, ¿vale? Pero en el caso específico de los trabajadores, sobre todo para el sector comercio, que no solamente es comercio, la misma problemática la tiene el sector turístico, la misma problemática la tiene la construcción, es decir, cerca de los sitios donde hay actividad económica, desgraciadamente no suele haber vivienda residencial. ¿Y entonces cómo Entonces, nos estamos apañando? Hasta ahora nos estamos apañando, pues dependiendo en qué isla vivamos, en las colas, que todos sufrimos a la hora de salir de nuestra residencia cada vez más temprano y volver cada vez más tarde. Y eso no es trabajo, horas de trabajo efectivo. El problema es que han salido soluciones en caravanas de soluciones habitacionales. Y a ver, considero que en esta sociedad en la que vivimos no creo que esa sea la solución más adecuada. Entonces, conseguir respuesta si hay una parálisis burocrática, si hay, por las situaciones que sea, es decir, por el color político, por el cambio, por la parálisis, por la falta de funcionarios, por las mil trabas burocráticas que puedan haber. Es una pescadilla que se muerde la cola. ¿No deberíamos empezar pensar y decirle a los empresarios de cualquier sector que deberían construir vivienda para sus trabajadores? ¿No sería una posible solución? Sí, yo creo que esa es la solución. Pero claro. Pero con una simplificación administrativa. Claro, primero, porque si no la hay es imposible tampoco. Pero creo que el gobierno ha simplificado el tema de las licencias, ¿no? Sí, No sí, sacado... hay un decreto, agilización ahora mismo, un decreto es la agilización para las licencias, que muchos ayuntamientos no han querido o no han pretendido acogerse. Exactamente, depende del color político. Entonces ahí volvemos. O sea, una vez nosotros de FEPECO, que estuvimos quizás un poco en base a echar una manita, inclusive nos sentamos con la FECAN y la FECAN lo vio desde un punto de vista perfecto. ¿Qué pasó? Que lo hemos sacado, el Real Decreto, la agilización para las licencias, y muchos ayuntamientos han dicho que nanay. Porque no pueden, no tienen el personal, Bueno, pero es que el gobierno ha dicho que va a Claro. ayudar a los ayuntamientos correspondientes si no tienen personal. Totalmente. A través, concretamente, se ha dotado, a través de colegios, por ejemplo, como el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, para apoyar y sacar licencias, y los ayuntamientos, el que tiene que firmar al final es el técnico, y si el técnico dice que no, no. Entonces, claro, aquí estamos siempre intentando afrontar y ayudar y poniendo soluciones en la mesa, pero nos encontramos siempre con los mismos muros. Entonces, lógicamente, ¿cómo le dice usted a un promotor? Bueno, nosotros que somos promotores, compramos un solar que nos vale millones de euros para estar parado 3, 4, 5, 6 años, que en ese momento el mercado puede estar arriba o puede estar abajo en base a las incertidumbres que está pasando a nivel geopolítico mundial. Dígame usted. Pero todas las obras se hacen así, pensando en un montón de tiempo para terminarla, ¿no? Si Claro. quieres construir una autopista, tienes que pensar que vas a tardar un montón de tiempo también, ¿no? Al final la autopista se queda vieja, claro. Pues yo empezaría por exigir a los responsables, nuestros responsables políticos, que empiecen de una vez por todas a hacer su tarea. Ya el informe del diputado del Común del año 2023 fue bastante contundente. Mientras en Canarias no tenemos ni un 1% de nuestro parque de viviendas es de protección oficial, a nivel nacional la media es de un 2,5% y a nivel europeo hablamos de un 9,3%. Si se hubiera hecho la tarea en materia de vivienda en estos años, podríamos decir que Canarias ahora mismo tendría prácticamente 17.000 viviendas de protección oficial más, alineándonos con la media nacional, o incluso tendría casi 93.000 viviendas más alineados con la media europea. Y entonces no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, el responsable en el tema de vivienda tiene nombres y apellidos, y la desidia en la política de vivienda es más que evidente. Dese cuenta que entre la década de los 90, del 90 al año 2000, se construyeron en Canarias 19.000 viviendas de protección oficial. Y
del 2001 al 2023 se construyeron 12.547. Prácticamente en 2 décadas se construyeron muchas menos viviendas que en una sola década. Pero es que si nos vamos desde el 2014 al 2025, solamente se han construido en Canarias 660. Y hay años que no se ha construido ninguno. En el 2018 no se construyó ninguno, en el 2020 tampoco, en el 2021 tampoco. Entonces, es más que evidente que asignar la responsabilidad al 4,6% del parque total de viviendas, que es el vacacional, cuando ha habido una desidia total y absoluta y un abandono absoluto de las políticas de vivienda, es una cosa que la ciudadanía debe de conocer y entre todos debemos poner en valor y hacer visible, porque evidentemente llega un momento en el que hay que ponerse a trabajar. Quiero añadir un flash simplemente. ¿Cuántas obras se han quedado desiertas en estos últimos años? No hay actualización de precios y las promotoras constructoras no van. Ahí tenemos el resultado. ¿A qué te refieres con la actualización de precios? Claro. ¿Y qué obra? Si me puedes poner un ejemplo. Hablamos de infraestructura, obra civil y hablamos también obra a lo mejor de vivienda pública. ¿Por qué se quedan desiertas? Porque los precios no dan. Al promotor no le dan los precios. Entonces, lógicamente, si no nos dan, ¿qué hacemos? Ni siquiera estamos hablando de beneficios. No, estamos hablando de cubrir costes. De cubrir, nada más. Vale. Okay. Y no se llega. Entonces, ¿cuántos millones se han devuelto o cuántos millones se van a devolver? Pero no entiendo. Sí. Disculpen. Perdón. Si a usted le cuesta tanto, le pone el beneficio correspondiente y lo paga el señor que va a comprar. Entiendo yo, ¿no? No, cuando usted acoge una obra, licita por una cantidad. Y si a mí los números no me salen... Obra pública. Obra pública. Perdón. Obra pública, perdón. Se licita por una cantidad... No me salen los números. Ya. Veo mis costos y digo, ¿qué va? No me da para nada. Y estamos hablando de márgenes de beneficios industriales no muy grandes. Estamos hablando de márgenes industriales de 6, un 7, un 8%. Los márgenes tampoco normales, van a invertir para no ganar no dinero. Un 20%, no estamos hablando de quizás la obra privada, no estamos hablando de la obra pública. Ahí tenemos uno de los errores. Si no ponemos los precios actualizados, porque hay dejadez por parte de la función pública, pues lógicamente no podemos Usted llegar. dice que los funcionarios no están por la labor de echar una mano, ¿no? Hay funcionarios que echan la mano y otros que a lo mejor ni tan siquiera nos las dan. No, ya no eso. Yo creo que es algo mucho más flagrante, ¿no? Nosotros elegimos al político, no al funcionario. Claro. Pero hay algo que es mucho más flagrante, ¿no? Es decir, se supone que quien firma prevarica. Porque está actuando de mala fe, ¿no? Y a sabiendas que actúas de mala fe, se entiende, vale. Si desgraciadamente, hay determinados funcionarios que, como no firman, no prevarican. Claro. Como no firman, no ¿estás actuando o no estás actuando de mala fe? Yo considero que por acción actúas de mala fe y prevaricas, y por omisión tendría que entenderse que también estás actuando de mala fe. Pero tienes controles, tienes interventores, tienes secretarios, tienes un montón de gente. Pero quien no firma no tiene responsabilidad de ningún tipo. Entonces no hacemos nada, ¿no? Pues así estamos parados. Y ese es uno de los problemas de la vivienda. ¿Cuántas obras pueden estar ahora esperando ese trámite de que firme o no firme, aproximadamente? Pues ya le dije, hay un ayuntamiento que estamos hablando de 400, 500 viviendas. No quiero ponerle 500, pero solo en 400. Si eso lo multiplicamos por los 88 municipios, casi todos los ayuntamientos tienen alguna que otra obrita. Vamos a llamar ayuntamientos que son de menos de 3.000 habitantes o 5.000 habitantes. Alguna obrita habrá, pequeñita. Pero bueno, vamos a ponerlo simplemente en los grandes. Estaríamos hablando de muchas licencias paradas, lo cual es economía generalizada para lo que es Canarias en sí, y después, lógicamente, esa vivienda que va a salir al mercado en oferta, tanto en venta como en alquiler. ¿Por qué se construye grandes villas y grandes hoteles en esta tierra? ¿Eso es rentable? Porque es una iniciativa privada y ahí los precios sí están a la altura. Claro, hay compradores y, lógicamente, una de las cosas que nosotros entendemos es que hay las villas que no llegamos el canario normal, o vamos a llamarlo el canario medio, lógicamente se lo estamos dando a los extranjeros. Claro, se lo estamos vendiendo a los extranjeros. Pero eso está claro. Evidentemente,
Evidentemente, claro que interesa, es atractivo a nivel turístico, Canarias es atractivo y ahora mismo se están construyendo en Canarias cerca de 44 nuevos hoteles, ¿no? Pero es que nadie se para a pensar de que hay que planificar y hay que tener capacidad para poder gestionar, evidentemente, todos esos flujos. Aquí tendrá que venir gente a trabajar y esa gente tendrá que tener vivienda, tendrá que tener servicios sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dese cuenta que en Canarias estamos recibiendo cerca de 20.000 nuevos residentes cada año y estamos hablando de que no hay vivienda. No hay vivienda para comprar a un precio asequible, no hay vivienda para alquilar, pero en cambio vienen 20.000 nuevos residentes y se construyen 44 nuevos hoteles, ¿no? Yo creo que a esa incapacidad de gestión por parte de algunos funcionarios, por parte de algunos ayuntamientos, no vamos a meter a todos en el mismo saco, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el saber que este problema que tenemos ahora de incremento de población se viene ya dando desde los años 90 con incrementos sucesivos y que no se haya hecho nada al respecto, este problema que tenemos hoy en día es de sobra conocido, no de ahora, desde hace 20 años, y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto? Y encima, pues tampoco tenemos la capacidad para redimensionar lo que es todo el mercado de la vivienda, porque evidentemente la población va envejeciendo, ahora mismo casi el 18% de la población es mayor, de 65 años, pero en el año 2039 prácticamente uno de cada cuatro seremos personas mayores. Entonces, esa planificación no se puede... Y no tendremos dónde ir. Claro, evidentemente, ¿qué pasará de aquí entonces si seguimos en esta proyección de inacción total? Pero vamos a ver una cosa. Si yo gano 1.200 euros al mes, que es el sueldo, y me ponen un alquiler de 1.200 o 1.300, es que no lo podré pagar nunca en la vida. Evidentemente. Imposible. Eso en las zonas turísticas está ocurriendo. Es decir, los alquileres son prohibitivos o en zonas importantes de las capitales los alquileres son prohibitivos. ¿Eso es ocasionado por las viviendas vacacionales? Vamos a ver, yo creo que hay una demagogia enorme con respecto a eso. Todos sabemos, yo me crié toda mi vida en un municipio turístico, pasábamos los veranos allí con mi familia para pasar, y esos municipios no fueron proyectados para albergar residentes, fueron proyectados para albergar turistas. Todos sabemos que municipios como Adeje o Arona, los cascos residenciales estaban en los cascos antiguos o en los municipios vecinos colindantes. Esa demagogia que ahora en los municipios turísticos hay que albergar residentes, eso no es cierto. Nunca. Cualquier canario sabe que los trabajadores vivían en Granadilla o vivían en los municipios aledaños de los municipios turísticos. Entonces, ahora es cierto que anteriormente también los hoteles albergaban a sus propios trabajadores y eso ya no se da y las cosas han cambiado, pero asignar nuevamente la responsabilidad a una modalidad de alojamiento que prácticamente el 80% de las viviendas vacacionales están precisamente en municipios turísticos. Por lo tanto, se vuelve a caer el argumento de que nuestra presencia en los municipios residenciales es inferior al 2%. No detrae vivienda para el residente cuando nuestra presencia en los municipios turísticos es un 2% y estamos concentrados en los turísticos, pensados para la actividad turística. Entonces, ¿con qué números jugamos? ¿Con qué objetividad? ¿Con qué nos quedamos al final para sacar conclusiones que nos permitan, pues, corregir este problema tan grande que tenemos? Claro, la mayoría de los jóvenes se van mudando de pueblo en pueblo buscando un alquiler más barato, más asequible. Pero cuando llegan a ese pueblo ya empieza, como ya se tensiona precisamente porque todo el mundo quiere ir, pues ya suben los alquileres. Yo de verdad que no entiendo muy bien por qué nos pasa esto. Es decir, por qué tenemos esta apatía en cuanto a la construcción no solamente de locales sino de viviendas también, y por qué le echamos la culpa a todo el mundo menos al que debería tener responsabilidad o exigir. Ustedes a través de las organizaciones que tienen no se reúnen con los diferentes responsables de la administración para pedirles responsabilidades. Evidentemente. ¿Y qué le dicen? A ver, no dejan de ser palabras bonitas y patadas a largo plazo. Tú sabes que son palabras bonitas, ¿no? Sí. Claro, y te las crees. No me las creo, pero a ver, no deja de ser uno políticamente correcto. Claro. Se habla con ciclos muy cortos a nivel electoral, todo tiene que ser a 2 años y medio, 3, ¿vale? Porque el cuarto hay que sacar el rédito para la campaña electoral siguiente y es llamar las cosas por su nombre. Si a eso le añadimos que hay municipios de toda Canarias con planes generales que
por diferentes sentencias, por diferentes problemas, han ido cayendo, entra en vigor el plan anterior y anterior, y te encuentras que hay municipios de los años con planes en 2025, 2026, 2020, todo judicializado, y planes del 97, planes del 70, con una organización de cómo era Canarias en los años 60, 70, 80 y 90, es lo que se gestiona urbanísticamente la Canarias de 2026. Nos interesa conocer su opinión, para eso tienen el WhatsApp, se los repito, 691-623-914. Nos interesa mucho saber qué opinan ustedes de lo que están escuchando y de lo que están viendo. Pero al final, toda esta cuestión llega un momento en que se tensiona tanto que no hay ningún responsable. Es verdad que vamos a los periodos electorales, ahora vienen las elecciones, pero yo soy partidario del que no construye vivienda, no vuelva a ganar las elecciones. Evidentemente, la falta de flexibilidad de los planes de la ordenación que comentabas también, Antonio, esta es otra de las cosas que deberíamos de pensar, porque evidentemente muchos son obsoletos y cualquier cambio en un plan de la ordenación son años y años, ¿no? Hablamos de 10, 15 años por lo menos para modificar un PGO, ¿no? Si no se judicializa. Si no se judicializa, claro. Efectivamente. Ya tenemos el ejemplo de algunos municipios capitalinos en el que esta situación es así de evidente. Pero lo que hablaba antes, ¿no? La ausencia de planificación. Si no se aprueba el plan nuevo, está en vigor el viejo. Claro. Y ustedes pueden construir y pueden hacer cosas con el viejo. Porque no, evidentemente estamos en las mismas, porque por ejemplo, en un plan general de ordenación adaptado a las necesidades que tenemos hoy en día, deberíamos de pensar, por ejemplo, en vez de una construcción extensiva, una construcción en volumetría. Y esta situación ahora mismo no se da, porque para precisamente aprovechar el territorio y no lo permiten los propios planes generales de ordenación. Y esto evidentemente, este retraso tan grande, estas dificultades, esta rigidez para modificar los planes generales de ordenación y adaptarlos a nuestras necesidades de vivienda actuales, pues es otro de los obstáculos que sin duda hay que salvar. Yo creo que lo que están comentando los compañeros, yo creo que pone bastantes puntos sobre la I. Y yo creo que hay que añadir, y vuelvo a añadir, que el alquiler vacacional no hay que denostarlo, no nos ha robado tanto como se comenta clientes, en efecto, clientes que potencialmente ponen las viviendas en arrendamiento habitual o a larga temporada. Tenemos que pensar que las licencias deberían agilizarse con mucha más celeridad y más en la situación de emergencia habitacional que estamos, que nada más que la subrayamos, pero no hacemos eco realmente a lo que se debe hacer. Aparte de eso, la ley por derecho a la vivienda, yo le puedo garantizar a usted que si se modifica y se le da garantía jurídica a los propietarios, volverán al mercado más de un 30 o un 40% de viviendas para alquiler tradicional. Lo suscribo. Pero creo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ayuntamiento, yo creo que hay más. El Ayuntamiento de La Laguna creo que subvenciona parte del alquiler si no puedes pagarlo, ¿no? Correcto. Es decir, eso sería la medida, ¿no?, que están diciendo ustedes. Sí, correcto. No, vale. Le estoy diciendo que si modificamos la ley por derecho a la vivienda, la estatal, y le damos seguridad jurídica a los propietarios, pues maravilloso, porque volverán, porque el propietario lo que necesita es que le paguen y que pueda recuperar la vivienda si no le pagan. Que no tenga una persona vulnerable dentro durante 2, 3 o 4 años, que me dura un juicio, más pagando el agua, la luz, etcétera. Entiéndeme. Ese es el gran problema. Yo sé que ahora mismo habría muchos propietarios dispuestos a viviendas vacías. Sí, se habla de que puede haber 200.000 viviendas, pero bueno, ahí vamos a restar las que tienen habitabilidad, las que están bien, las que están mal. ¿Las que están vacías? ¿Cuántas viviendas pueden haber vacías? Se habla vacías? de 200.000 euros, pero eso... Sí, los datos del INE hablan de 211.331 viviendas vacías. Sí. Los estudios de vivienda se hacen cada 10 años. El anterior era del año 2011, que había 138.000 viviendas vacías, y en el 2021 se habla de 211.000 viviendas vacías, con lo cual ahí podemos ver también que vivienda realmente hay. O sea, vivienda está vacía, está cerrada. No tienen condiciones de habitabilidad, y por otro lado, esa vivienda vacía no es de un pequeño. Esa vivienda vacía suele ser de esos fondos y esas entidades bancarias que en la época de la crisis inmobiliaria las compró el Sareb y que están ahí, que ni siquiera pagan las entidades financieras. Sareb es un banco público. Bueno, que ni siquiera
pagan la cuota de la comunidad de propietarios para contribuir, ¿vale? Sí, al mantenimiento del edificio. Sea como donde fuera, están. tendríamos que pensar cómo se podrían incorporar esas viviendas al mercado. O Pero cómo si se lo han podría prometido, incentivar. lo ha prometido el gobierno de España, lo ha prometido el gobierno de Canarias, lo han prometido los Volvemos a lo ayuntamientos mismo. y todavía no Inacción. vemos nada. Volvemos a lo mismo. Inacción total. Si estamos hablando de esas viviendas de Sareb, han pasado al CEPE, ahora pasan a casas 47. Eso al ciudadano- es una tomadora de pelo. Claro, eso al ciudadano Es no le simplemente importa. un bluff, canto de sirena, El y ciudadano los mantenemos. lo que no quiere es que lo estén engañando cada 2 por 3, que es lo que está pasando con el tema de la vivienda. Oye, estamos en guerra. ¿Cómo nos afecta todo esto? Porque no llevamos una, ya llevamos unas cuantas. Bueno, yo recuerdo en la época, si me permites un poco el símil y así tratamos de que sea algo más distendida la charla. Yo recuerdo en la época de determinadas plataformas de televisión que se repartían los partidos y los derechos, que todas las semanas la publicidad era el partido del siglo, ¿no? No sé si os acordáis que era el partido del siglo de esta semana, ¿no? Bueno, pues ahora, y sobre todo después de la pandemia, nos encontramos ya no la guerra del siglo, sino la crisis de esta semana, ¿vale? Cuando no es las elucubraciones y delirios del señor Naranjito, estamos hablando de que es Ucrania, cuando no es Rusia, cuando no es Irán, cuando no es petróleo, da lo mismo. Materias raras, tierras raras, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con la cesta de la compra en esta comunidad? Porque las medidas que ha aprobado el gobierno ahora mismo, la verdad que para sal y café y nada más. A ver, lo que se ha hecho es transponer a nivel nacional lo que corresponde en Canarias. Es más, es curioso porque ha salido bombo y platillo el caso de los pequeños empresarios, que va a haber una ampliación de lo que es el régimen especial de pequeño y mediano empresario, que es la exención, en este caso, del IGIC, de los 30.000 pasar a los 50, pero si bien eso ha sido anunciado a bombo y platillo, el primer trimestre, que mañana se acaban las domiciliaciones para presentar los modelos y el día 20 se hace el cargo de ese IGIC a los que están por encima de esos 30, pero por debajo del límite de 50, van a tener que presentar el primer trimestre. Pero es que el segundo trimestre, que será del 1 al 20 de julio, también lo tendrán que presentar. Y a partir de ahí todavía no se sabe cómo se va a desarrollar el reglamento para poder aplicar esa exención. ¿Qué será? ¿Una devolución? ¿Una compensación? ¿O directamente una anulación? No sé. Pero la noticia salió publicada Sí. bombo y platillo. Publicamos todo. Isidro, la guerra en la construcción, ¿cómo afecta? Bueno, pues cuando estamos hablando de números, por ejemplo, en una obra que tenemos en el sur, la pala mecánica que está empezando a excavar, cuando habíamos hablado concretamente de unos 3.000 euros aproximadamente de gasoil, ya lo estamos multiplicando prácticamente casi por 2. Entonces ya los números ya no empiezan a cuadrar desde el desmonte, que es algo simple. Pues usted imagínese después estructura, lo que es el cemento, lo que es el aluminio, que el aluminio hay días que sube y baja varias veces, y hay días que ha subido 3 veces en el mismo día, el valor del aluminio. Ya no le hablo del acero. Pues usted ponga números a eso y a ver cómo yo, con un presupuesto que hago unos números en base, y está hablando de lo que sería privada, vivienda privada, Sí. o naves, toma privado, no estamos hablando nada público. Cuando hablamos de un presupuesto de 2 o 3 millones de euros, igual al final se nos monta en un 30 o en un 40% más. ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo puedo vender? Y cuando a lo mejor ya tengo algunos compromisos por adelantado con clientes y formalizando contratos de arras o de señales de reserva. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Ese es el gran problema para nosotros también. Hablabas de la falta de mano de obra en la construcción. ¿Es cierto que no tenemos mano de obra? Vamos a ver, mano de obra, como ya nos ha pasado en otras crisis anteriores, si la tenemos que traer ya hay convenios con países terceros. Y si hay que traerla, la traemos, como ya de hecho se está trayendo. Para nosotros no es el problema la mano de obra, sino simplemente que los precios nos salgan a nosotros, los números nos salgan a nosotros, porque ya nosotros
buscaremos la mano de obra. Eso no nos va a preocupar. Quizás a lo mejor es el canto de sirena de los políticos porque les interesa hablar de que la mano de obra y por eso no se construye, pero nosotros decimos no desde la patronal. O sea que no es cierto. No es cierto que falte mano de obra. Nosotros tenemos, amor, carestía de ciertos especialistas, pero los vamos a suplir automáticamente con los convenios que tenemos con terceros. Hay gente que no quiere trabajar, también es verdad. ¿El alquiler vacacional nota la guerra? Es decir, ¿viene menos gente porque estamos en guerra, porque ha subido todo, porque es caro? Porque aquí todos están perjudicados. A nosotros, el sector turístico es el gran beneficiado, ¿no? Desde las guerras de Oriente Medio, cada vez está ahí previsto ahora pues, una llegada más masiva de visitantes, pero yo si no tenemos, a nivel personal, si no tenemos verdaderamente para no sé los si aviones, es pan para hoy y hambre para mañana, porque evidentemente la sensación que daremos a nuestros visitantes cuando este turista venga y tenga que ir al aeropuerto y tarde 2 horas en llegar al aeropuerto, evidentemente no volverá a fidelizarse como ocurría antes con nuestros visitantes, ¿no? Al final, quieras o no, una llegada masiva tiene unas consecuencias y también un perjuicio a la imagen de Canarias que tampoco se piensa, ¿no? Entonces, aquí es todo pelota para adelante, ¿no? Suscribimos acuerdos, venga, mayores conectividad, ahora también estamos con conectividad con Canadá y suscribimos acuerdos, que está muy bien, que diversificar, al final nuestros visitantes está muy bien que vengan no solo diversificar actividades y modalidades de alojamiento, sino también mercado, está muy bien para el devenir, pero es verdad que hay que tener los pies en el suelo y hay que analizar pues hasta qué punto seremos capaces de soportar sin que nuestra imagen se vea pues denostada en este caso. Entre tú y yo, que no nos oye nadie, ¿hay hoteles que son propietarios de vivienda de alquiler vacacional? Sí, hay grandes inversores, evidentemente. Nosotros, por eso desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, que nosotros representamos los intereses de los pequeños propietarios y pequeños gestores locales, y hemos hablado siempre de una diferenciación. Evidentemente hay grandes inversores que invierten en edificios completos para tratar de eludir una normativa que es la que le pudiera resultar de aplicación, dedicándose a la vivienda vacacional. Pero eso no es vivienda vacacional, llamaremos de otra manera diferente, ¿no? Por eso ASCAV habla de esa diferenciación, porque cuando se traslada a la opinión pública, pues una realidad que no es verdaderamente la naturaleza que perseguimos, que es la defensa de ese pequeño propietario que persigue un mayor bienestar, porque vamos marcha atrás en dependencia, porque van a tener que pagar servicios para atender a sus familiares, porque tienen que mandar a sus hijos a estudiar fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan malo que se genere un poco de economía local y que los ciudadanos de a pie de Canarias tengan un poquito mayor de bienestar, siendo la zona de Europa con mayor precariedad y pobreza. ¿De verdad es tan malo? El hecho de la guerra encarece todos los productos y al final uno no sabe muy bien si es el intermediario, como dice la canción de los sabandeños, o es realmente que se tiene que subir a ese precio, cosa que está cambiando los hábitos de alimentación, incluso de los fármacos que los ciudadanos canarios utilizaban. Es decir, si antes comía pescado habitualmente, ahora ya no puede, porque está prohibitivo, y la carne igual. O sea, es decir, ¿eso lo notan ustedes en la organización? Evidentemente, bueno, dependiendo de las sectoriales específicas, pero sí, claro que se nota, y muchas veces esos costes iniciales, bueno, es más, el ejemplo, si quieres, que te comentaba de los alquileres, ¿no? Es decir, normalmente si un poco hacemos una... a nivel más práctico para los espectadores, sí. Te encuentras con que la venta de cualquier vehículo, normalmente 1/3 corresponde a los costes fijos. Producción, materiales y demás. El otro 1/3 corresponde a lo que es la logística. Y el 1/3 que falta es el beneficio, publicidad y demás. Es decir, primer 1/3, todo lo necesario para construir el coche. De cualquier importe de 10, 20, 30, pues 30.000 euros un vehículo, 10.000 es el coste de producción, desde el alquiler hasta las materias primas. Vale. 10.000 el coste de poner ese vehículo de cualquier planta en cualquier parte del mundo en el concesionario más cercano a tu casa. Y el 1/3 que falta, la promoción que todos los medios y los beneficios reciben y los beneficios empresariales. Oye, ese ejemplo me gusta.
Vale. Llévame a la alimentación. Ahí voy, ¿vale? Ahí voy, lo llevo a alquiler, lo llevo al comercio tradicional y a partir de ahí te lo llevo al alquiler, ¿vale? A nivel de comercio, y con el ejemplo que hablábamos de los alquileres, prácticamente más de la mitad del sector comercial en Canarias, la primera gasto es el alquiler y es casi el 50%. A eso le tienes que añadir materias primas, le tienes que añadir suministros. Luego, si la regla era de 1/3, ya nosotros vamos prácticamente por el 60, 70%. Luego, lo que queda es un 30% para todo lo demás. En alimentación hay determinados oligopolios Vale. que fijan precios y esa fijación de precios hace que o se vende al precio que ellos marcan para mantener sus ingresos o no te lo compro. Eso es importante lo que estás diciendo. ¿Vale? Desgraciadamente es la verdad, ¿vale? Aunque no guste o sea difícilmente tener una causa explicable, ahí. ¿vale? Porque la cesta de la compra en Canarias es más cara que en cualquier otro sitio. Podemos tener A una- eso le añades que vivimos en una sociedad en la que a todos nos gusta tener productos frescos de temporada durante todo el año. Mientras que hay productos que no se producen aquí y que lo que se produce aquí no llega a cumplir con las necesidades, con la demanda, ¿vale? Entonces, con esa situación, todo lo que se importa, tienes que añadir portes y tienes que añadir, sobre todo, combustible. Estamos a punto de terminar, pero la verdad que lo que hemos escuchado no es muy optimista, que digamos, ¿no? Es decir, yo pensaba que aquí íbamos a sacar alguna conclusión, alguna solución, pero veo que no, que es casi imposible, Llamaste ¿no? para el repaso, ¿no? ¿Eh? Nos Es el llamaste repaso. para el repaso, ¿no? El repaso, sí. Pero me gustaría que cada uno tomara algo positivo de lo que puede salir de esto, si es que sale algo positivo. Es decir, que el ciudadano diga, oye, mira, es que ahí no me han dado solución. ¿Entiendes? Lo que quiero es que, si hay esperanza... Empiezo yo creo que tenemos que tener esperanza, porque si no tenemos esperanza nos quedamos en casa. Yo creo que tenemos que ser optimistas. Me preocupa mucho la gente joven, que no tiene futuro de vida. Ya lo decíamos. Y me preocupa mucho la gente senior. También tendríamos que hablar de los geriátricos y de cómo vamos a mantener a estas personas, que dentro de poco estamos todos casi en los 70, como digo yo, por ejemplo, y vamos a tener problemas, porque muchos de ellos todavía viven en régimen de alquiler. ¿Qué va a pasar? Entonces tendríamos que mirar gente joven y gente mayor. Segundo, yo creo que vamos a ser optimistas. Yo creo que si somos capaces de agilizar las licencias, vamos a tener vivienda. Quizás no a corto plazo, pero a lo mejor a medio plazo. Y tenemos que buscar un compromiso por parte del político y por parte de la administración, o del técnico en este caso, para poder desarrollar y sacar viviendas suficientes al mercado. Si no somos capaces de sacar viviendas suficientes al mercado, la oferta tanto en compra como en alquiler no va a bajar. En 2026 estamos viendo que los números siguen creciendo y que lo vamos a pasar muy mal dentro de 6 meses, exceptuando que hay un cambio geopolítico a nivel mundial, que puede ser que la guerra se pueda endurecer mucho más y que entremos en una especie de debacle. Entonces, ahí donde podemos mirar que se puede frenar. Pero ¿qué pasa con todos esos proyectos que están caminando o se intentan que empiecen a caminar y que venga este problema dentro de 6 meses? Que nos vamos a encontrar como en el 2008 o 2009. Lo que pasa es que no se da la circunstancia de 2008 o 2009, porque el tipo de interés no es igual y no hay oferta suficiente, todo lo contrario, necesitamos oferta en el mercado para intentar abaratar costos. También sí somos agradecidos y los políticos quieren sacar unas políticas de vivienda sociales y públicas potentes, yo creo que podemos conseguirlo, pero dejarnos de canto de sirena, que lo repito por segunda vez. El gobierno estatal habla mucho de cantos de sirena y yo, oiga, lo respeto, pero entiendo que no se hacen las cosas. Hemos así. tratado aquí, no solamente tú, sino que hemos hablado de 2 sectores de la población, la juventud y los mayores. Sí. O sea, es decir, que los dos no saben qué hacer en este momento. Tú no sabes si vas a poder acudir a un centro para pasar tu jubilación después de haber trabajado toda tu vida porque vives de alquiler. Correcto. O el joven si se va a poder
encaminar su vida para independizarse de sus padres. Lo decía, Javier. Yo creo que por aportar ese punto de luz y esperanza, yo creo que deberíamos de sacar una conclusión bastante contundente, que es ser serios con las políticas de vivienda, de protección oficial y no, digamos, dejar a un lado esa desidia para abordar verdaderamente compromisos en materia de vivienda de protección oficial. Después también deberíamos de pensar cómo canalizar esa oferta que está vacía o cómo se puede reacondicionar para incorporarla en el mercado. Y después también pues, incentivar también la puesta de vivienda en el mercado residencial con deducciones, con bonificaciones fiscales. Y se me ocurre otra cosa más que en la que podría apuntar, ¿no? Y es reducción de las cargas tanto urbanísticas a nivel impositivo como de todos los impuestos a la hora de construir una vivienda, porque una parte importante, y sí lo tendrá el dato, pero una parte importante de la construcción de una vivienda se va en impuestos y en cargas urbanísticas, ¿no? Pues en esta situación de emergencia habitacional, ¿por qué no arrimamos todo un poquito el hombro para intentar que esos costos se reduzcan y poder llegar a un volumen mayor de población? No sé, son unas cuantas ideas que se han apuntado y que posiblemente no es que vaya a solventar el problema de la vivienda en Canarias, pero sí por lo menos daría esos primeros pasos para poder seguir andando. Un consejo de sabios, ¿no? Para asesorar a los políticos. Sería fantástico. Me gustaría una matización, sí. Un poco de lo que está diciendo Javier. Sí, ya que estamos en esta crisis habitacional de vivienda, si dejamos de meter impuestos desde la compra del solar hasta la entrega de la vivienda, estaríamos hablando de un 30% menos contundente el dato, concretamente del valor de la vivienda. Un 30% final. Un 30%, y te diría algo más, siempre y cuando se destine a vivienda social o vivienda pública o alquiler asequible. Ahí es donde los promotores podríamos entrar. Usted no me penalice con nada de fiscalidad desde el momento cero hasta el final, y estaremos hablando que tenemos un 30% a beneficio de todos. Pero sabes la respuesta a eso, ¿no? Ya. Si no pagas impuestos, no tenemos el estado del bienestar, Claro. Que no sé dónde está el estado del bienestar. Pues tendremos que elegir entre estado de bienestar y tener vivienda. Antonio, para finalizar. Yo la conclusión que haría, que debemos tener claro hacia dónde vamos, ser valientes, y que lo que se trata que entre todos colaboremos al estado del bienestar, no al estado de mi bienestar, que es lo que yo entiendo que desde determinadas instituciones se está planteando, ¿no? El garantizarme el puesto 4, 8, 12, 16, ¿no? Precisamente la vivienda es parte del bienestar. Parte del bienestar es la vivienda, es la creación de riqueza, el comercio, la estabilidad, es decir, es el dejarnos, entre comillas, vivir con toda la actividad que uno desarrolla día a día, y que muchas veces te encuentras que esa excesiva burocracia, esa carga administrativa y demás te impide que eso sea así. Has dicho una palabra muy bonita, vivir, que no nos dejan vivir al final, porque esto es una agonía constante. Bueno, vamos a despedir el programa. Isidro Martín, muchas gracias por haber venido. Javier Martín Vera, muchas gracias por haber venido. Un placer. Y Antonio Luis González, también muchas gracias. Creo que esto ha estado entretenido, un poco pesimista para mí, porque no encontramos la solución, porque no depende de nosotros ni de ustedes, depende de la clase política y de los organismos que deberían dejar de mentirnos, cuando se habla de vivienda. Deberían dejar de mentirnos en muchas cosas, pero sobre todo en la vivienda, porque es que no podemos seguir así. Necesitamos una solución a este problema. Y lo único que escucho es que se van a construir unas cuantas viviendas, pero tú decías que a medio plazo, a medio y a largo plazo. O sea que a corto plazo no hay absolutamente nada. Así que, señores, de nuevo muchas gracias por estar aquí. A ustedes también muchas gracias por estar en casa viéndonos, y hasta el próximo martes en El Repaso. Ven y mira.